Listo, Arlet, muchas gracias. Me decía, Vimos de los tipos de vegetación de Oaxaca y también vimos de los del, del dios del líquido de los líquidos. ok, y vimos los ciclos biogeoquímicos, ¿no? Sí. Perfecto. Bien. Entonces, bueno, antes de comenzar, ya se resolvió el problema con su cuestionario de, en Classroom, o todavía tiene problemas con Classroom? Sí, ya se resolvió, ya lo envié. Ah, muy bien. Ese día que sí lo resolvió. Ah, ok, muchas gracias. Nada más para asegurarme, ¿no? De acuerdo. Ok, vamos a compartir pantalla entonces. Uh-huh. ¿Ya puede ver la pantalla compartida? Sí, ya. Perfecto. Entonces estábamos viendo los ciclos biogeoquímicos. Uh-huh. Es decir, cómo los elementos de nuestro planeta, ¿no? La materia y sus elementos, y más concretamente los elementos que son indispensables para la vida de los seres vivos, uh-huh, se mueven a través de nuestro planeta, tanto mediante los seres vivos como los procesos de los seres no vivos, ¿no? Es decir, que un volcán, que el océano, etcétera. Uh-huh. Bien, ya vimos el ciclo del agua, el del oxígeno, el del carbono, uh-huh, por qué está tan desajustado, uh-huh, y qué consecuencias está trayendo, uh-huh, quedó esta tarea. Vimos qué está pasando con el coral, que no hay coral blanco, sino que el coral se está blanqueando, uh-huh, porque está perdiendo su fuente de, o bueno, la relación que tenía con un alga, uh-huh, una alga marina, que es microscópica, una microalga, y pues bueno, al estresarse el coral, expulsa el alga, y entonces después de un buen rato puede llegar a morir de hambre el coral, porque el alga, la microalga, le provee de alimento al coral. Uh-huh. Luego tenemos ahora el ciclo del nitrógeno. Antes de pasar al ciclo del nitrógeno, ¿tiene usted alguna duda, comentario? No, todo está bien. Ok. Entonces tenemos el ciclo del nitrógeno. Uh-huh. Ok. Bueno, el ciclo del nitrógeno es un ciclo bastante particular, ¿no? El nitrógeno es uno de los elementos más difíciles, bueno, que es necesario para todos. ¿Por qué? Porque se encuentra en las cadenas de ADN y ARN de nuestro organismo, de todas nuestras células. Es decir, es lo que le va a decir a la célula cómo debe de actuar y cuándo. Uh-huh.
Entonces, si estas células no tienen esa parte o no está suficiente, pues no pueden existir, ¿no? Entonces es muy importante el nitrógeno. Igual para otras cosas, pero en especial para eso. Ahora, ¿cuál es el problema con el nitrógeno? Bueno, el nitrógeno lo podemos encontrar al aire libre, en el aire libre, lo podemos encontrar en la tierra, pero el nitrógeno tiene diferentes formas, ¿no? En las que encontrarse en el aire. Bueno, perdón, de vida libre. Y la forma en la que encontramos más el nitrógeno en nuestro planeta es un nitrógeno que las plantas no pueden utilizar ni otros animales. Los únicos que pueden procesar este nitrógeno son algunas bacterias. Entonces, imagínense lo difícil, lo complicado que se vuelve que haya nitrógeno disponible para todos los seres vivos. Un momentito, permítame. Buenas tardes, Asil, bienvenida. Hola, buenas tardes, gracias. Ok, pues reanudamos entonces. Gracias por su paciencia, Arlet. Bueno, estábamos viendo con Arlet ya el ciclo del nitrógeno, ¿no? Y comentaba, ¿no? Que el nitrógeno es uno de los elementos, bueno, es un elemento muy importante, ¿no? Que pues bueno, forma parte de los organismos vivos, ¿no? Recordemos que estamos hechos a base de y el nitrógeno, y bueno, obviamente lo que nos forma más es de aquí a acá. Entonces lo que nos forma más es el carbono, lo que nos forma menos es el azufre y otros elementos más, ¿no? Que no se mencionan aquí porque se encuentran en pequeña cantidad, aunque siguen siendo importantes. Bien, entonces si seguimos esa lógica, el nitrógeno es el elemento más importante después del oxígeno, el carbono, el hidrógeno y el oxígeno, ¿no? Es súper mega importante. ¿Por qué es tan importante? Bueno, uno de los ejemplos es que se encuentra como base de nuestro ADN y nuestro ARN. De cada una de nuestras células, de cada una de las células de los seres vivos, ¿no? Y bueno, ¿por qué esto es importante? Bueno, porque el ADN y el ARN va a decirle a la célula cómo existir, cuándo existir, dónde existir, etcétera, etcétera, ¿no? Es lo que le va a es la esencia casi de la célula, ¿no? Entonces, sin que haya pues directrices para la célula, pues esta no podría existir, ¿no? No tendría su estructura. Entonces, por eso es tan importante el nitrógeno. Bueno, es una de las razones por las que es importante, ¿no? Bien. Entonces, ¿pero por qué se menciona? Bueno, aparte de ser tan importante, hay un problema con el nitrógeno, entre comillas, ¿no? Es un elemento muy difícil de encontrar de manera natural, de forma que nosotros lo podamos utilizar. O las plantas incluso lo pueden utilizar. ¿Esto qué quiere decir? Hay muchísimo nitrógeno en la atmósfera, hay muchísimo nitrógeno dentro de la Tierra, pero no lo podemos utilizar, ni las plantas lo pueden utilizar, porque se encuentra en una configuración atómica que no lo podemos consumir, ni siquiera las plantas. ¿Quiénes pueden hacer que este nitrógeno, esta configuración de nitrógeno, sí la puedan absorber las plantas y los demás seres vivos? Son algunos tipos de bacterias, ya sea que viven libremente o que tienen una relación estrecha de simbiosis con algunas plantas.
¿Vamos bien hasta aquí? Sí. Bien, permítanme un momentito. Sí, todo bien. Ok, perfecto. Un segundito, permítanme. Hola. Sí, les decía que me permitieran un momentito. Un segundo. Perdón, no escuché. Sí, no se preocupe. Ya, muchas gracias. Entonces, por darles algunos datos, ¿no? Y no hacerles el cuento, ¿no? El 78%, 78% del volumen de la atmósfera es el nitrógeno. Entonces, si hay tanto nitrógeno disponible, ¿por qué es decir, el 20% es de oxígeno, 78% de nitrógeno, y ya los otros son otros gases, ¿no? Entonces, ¿por qué si hay tanto nitrógeno disponible que está en esta presentación? Ajá. Entonces, ¿por qué es tan difícil? Pues bueno, por lo que les comentaba, ¿no? Que solamente mediante algunas bacterias se puede fijar el nitrógeno y hacerlo disponible para que otros organismos lo puedan utilizar. Bien, estas bacterias, como les comentaba, pueden ser de vida libre. Pueden estar en el agua, en el suelo, a veces un poco en el aire, pero más que nada en el agua o en el suelo. Y, como les decía, se pueden encontrar en simbiosis con las raíces de algunas plantas. Con las raíces de algunas plantas. Estas plantas en particular suelen ser las leguminosas. Y las leguminosas sí llegan a ver sus raíces. Permítanme. Vamos a ver si no. Si llegan a ver una leguminosa a nivel de su raíz, se pueden observar ciertos nódulos. Estos nódulos son los característicos de la simbiosis que tienen
con estas bacterias nitrificantes que las ayudan a fijar el nitrógeno. Mientras las leguminosas les dan pues parte de los carbohidratos, alimento, etcétera, las bacterias les dan nitrógeno fijo, fijado, transformado, para que para que los organismos pues puedan utilizarlo, ¿no? En este caso, pues las plantas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa aquí? Bueno, tenemos nuestro nitrógeno en la atmósfera, ¿no? Y entonces, los procariontes fijadores de nitrógeno van a convertir el nitrógeno, nitrógeno 2, en amoníaco, NH3, y una vez que los procariontes fijadores lo convirtieron, hay dos opciones, ¿no? Una en la que pasan directamente a los procariontes nitrificantes que convierten el amoníaco en nitritos y nitratos, o que pasen por por las plantas, ¿no? Y de ahí estos desechos pasen nuevamente a los procariontes nitrificantes. Y esto, al ser absorbido por las plantas, al ser procesado por las plantas, se convierten en moléculas nitrogenadas de los seres vivos, ya sea ADN y otras moléculas, ¿no? Y entonces, hay bacterias que vuelven, cuando estas plantas, ¿no? Mueren, son comidas y son desechadas por los organismos, etcétera. Hay bacterias que van a convertir la materia orgánica, la materia muerta, en amoníaco nuevamente, mediante la urea, y después se van a convertir en nitratos y nitritos también, así es como pasan para acá, mediante los procariontes nitrificantes. Entonces aquí van a pasar por aquí, por la urea, desechos, procariontes nitrificantes, y nuevamente el nitrógeno puede pasar a las plantas, o pasar por los procariontes desnitrificantes en algún momento de este desecho, donde nuevamente el nitrógeno va a volver a ser N2. Básicamente ese sería el ciclo de nuestro nitrógeno. Ok. Bueno, recordemos que un paréntesis, los procariontes son este tipo de células. Si recordamos nuestras clases de biología iniciales, ¿no? Me imagino que en algún momento recordamos que vimos los tipos de célula, ¿no? La eucariota y la procariota. La eucariota, pues posee su ADN encerrado en un núcleo o en la mitocondria, pero su ADN está encapsulado, ¿no? Mientras que la procariota, pues tiene su ADN pues disperso en otras partes, ¿no? En la célula más bien, ¿no? Además de que pues la eucariota tiene su núcleo pegado a la membrana y la procariota no. Y otra parte muy importante es que algunas procariontes tienen cápsula, y que en términos de tamaño, la eucariota es mucho más grande que una procariota. Aquí los ponen casi del mismo tamaño, ¿no? Porque es con fines de saber las partes de cada uno. Pero generalmente, una procariota es mucho más pequeña que una eucariota.
Este tipo de organismos son los que algunos son capaces de nitrificar, de procesar el nitrógeno para que los demás organismos pues puedan utilizarlo. Bueno, no es para qué, ¿no? Pero gracias a eso los demás organismos pueden aprovechar el nitrógeno. Ok. Bien, ¿cómo ocurre, por ejemplo, el ciclo del nitrógeno digamos, en nuestro planeta, ¿no? Porque, bueno, vimos un poco cómo ocurriría, pues, a nivel más local. ¿Cómo ocurre a nivel un poco más grande? Bueno, tenemos el gas nitrógeno, ¿no? En la atmósfera. Este proviene de la desnitrificación por bacterias, ya sea terrestres o acuáticas, y pues del vulcanismo, etcétera, ¿no? Bien, de las redes tróficas, entre otras. Ahora, este nitrógeno, ¿cómo puede ser fijado? Puede ser fijado únicamente por bacterias, o a final de cuentas por ¿cómo se llama? De manera más química, y bueno, entra a nuestra red trófica mediante fertilizantes, ¿no? Ahorita vamos a ver por qué fertilizantes. Ok. Pero bueno, de manera natural es mediante la fijación de nitrógeno por bacterias, ¿no? Nuevamente, esta fijación puede irse a las redes tróficas terrestres o puede irse a amonificarse por bacterias y hongos a NH4, ¿no? Ok. De ahí pueden ser nitrificadas por bacterias a nitritos o nitrificado por otras bacterias a nitratos y luego ser desnitrificado por otras bacterias para regresar, ¿no?, a la atmósfera, o ser desnitrificado y regresar a las redes tróficas, donde las redes tróficas pueden regresar el nitrógeno como en forma de desechos nitrogenados en el suelo para que nuevamente sean amonificados por bacterias y hongos. Otra opción es que haya un escurrimiento de nitrógeno y este nitrógeno llegue a las redes tróficas marinas y después de que pues, fue procesado por animales, algas y otras cosas, ¿no? El nitrógeno pasa a los sedimentos nitrogenados que caen al suelo oceánico y de aquí se alimenten más organismos o sea nitrificado por bacterias a nitritos y nitratos. Y de ahí haya una desnitrificación por parte de bacterias y regrese nuevamente al nitrógeno atmosférico. Ok. Si nosotros quisiéramos ver el ciclo del nitrógeno de una manera un poco más diagramática, más allá de que sea ya se salió otra vez. Bueno, más allá de que sea con representaciones físicas, ¿no? Lo podríamos ver así. Bueno, representaciones no diagramáticas, ¿no? Más directas. Pero bueno, lo podríamos ver así. Tenemos a nuestro nitrógeno, ¿no? Atmosférico. Aquí tiene de 3. Bueno, casi 4, ¿no? Puede ir a las fábricas de fertilizantes, ¿no?
porque ya hay un método industrial para fijar el nitrógeno. Puede ir a llegar a los nódulos bacterianos, ¿no? De las raíces que vimos. Y fijarse como nitrógeno. Puede fijarse de otras maneras, mediante las fuerzas de la naturaleza, ¿no? Pero eso es muy complicado. O puede fijarse por las bacterias fijadoras de nitrógeno de vida libre. Entonces, se nitrifica. Y de aquí tiene varios caminos también. Se puede denitrificar y volver a hacer nitrógeno 2. Puede ir a parar a las plantas y por consiguiente a los animales o a la descomposición de residuos. De ahí a los descomponedores. Y luego ir al amonio. Y después ser procesado por las bacterias nitrificantes. Para llegar a convertirse en nitritos que van a nitrar las bacterias y nuevamente llegamos a los nitratos. Otra opción es que las bacterias fijadoras de nitrógeno lo conviertan a amonio y de ahí siga el mismo proceso. O estas bacterias bueno, pues básicamente eso, ¿no? Vuelve a pasar por este proceso, se nitran, y el nitrógeno en algún momento llega a la denitrificación y de ahí vaya para el resto de la atmósfera hasta que vuelva a poder ser fijado por algunos organismos de vida libre o en simbiosis. Bien, aquí tenemos otros dos diagramitas para poder explicarlo. Entonces tenemos nuestro nitrógeno atmosférico nuevamente, que va a ser fijado por bacterias fijadoras de nitrógeno, en este caso va a ser del suelo, y lo convierten a amonio, y por medio de bacterias nitrificantes se convierte a nitrito, otras bacterias nitrificantes a nitrato, y de ahí vuelva a pasar por las plantas o mediante bacterias desnitrificantes vaya al nitrógeno atmosférico. Otra opción es que en lugar de que el nitrógeno vaya a las bacterias fijadoras de nitrógeno en el suelo de vida libre, llegue, como les comentaba, a las raíces y luego pase por toda la red trófica de animales, de plantas, animales, etcétera, y después llegue a los descomponedores o de las plantas a los descomponedores. Y estos van a llegar, los descomponedores son hongos, bacterias, animales pequeños, carroñeros, etcétera, ¿no? Va a pasar para ser amonio y seguimos con la nitrificación y repetimos el ciclo, ¿no? Ok. Permítanme un momentito, creo que me están... permítanme un segundo. Ya, gracias por la paciencia, ¿no? Entonces tenemos aquí el nitrógeno en forma de gas en la atmósfera, ¿no? Como se comentaba aquí antes, la fijación, también hay un tipo de fijación de posición física del nitrógeno en la Tierra. Esta es más complicada
Pero puede ocurrir. Pero no es muy común, por eso no, hay muchos esquemas en los que no lo explican, ¿no? Bueno. Este nitrógeno se fija mediante bacterias nuevamente. Nuevamente pasa por la amonificación. Y este amonio puede quedarse como minerales de arcilla para que, no para que, y en algún momento pueden ser aprovechados por plantas. O puede pasar, y bueno, una vez que pasa por aquí, pasa por la retrófica, animales, descomponedores, etcétera, y nuevamente puede pasar a amonificación. O nuevamente también si pasa por las bacterias fijadoras en simbiosis, pues pasa por todo el proceso, ¿no? Una vez que pasa por la amonificación, pasa por la nitrificación por bacterias, de nitritos a nitratos, y cuando están como nitratos, pueden ocurrir dos cosas, ¿no? Puede haber una lixiviación, ¿no? Y este nitrógeno nuevamente pues se va a quedar en la tierra, etcétera, ¿no? Como disponible a que pues otro organismo lo use, o sea asimilado por otros organismos como lo podrían ser las plantas y volver al mismo ciclo de acá. Y en algún momento este nitrato puede ser procesado por bacterias desnitrificantes, que van a hacer que el nitrógeno pues vuelva a su estado atmosférico. Y bueno, la historia se repite, ¿ok? Bien. Como comentaba anteriormente, el nitrógeno es un elemento muy complicado de conseguir por cómo se consigue, ¿no? Entonces, el nitrógeno, así como el fósforo, que vamos a ver ahorita más adelante, es algo que se le conoce como elemento limitante, o condición limitante para el crecimiento, en especial de las plantas. ¿A qué les suena elemento limitante? ¿O qué saben del elemento limitante? Las escucho, las leo. No lo buscan en internet, no es perdón. No es necesario. Solamente quisiera saber qué creen que sea el elemento limitante. No recuerdo si ya lo vimos, pero... Y si no, ¿qué recuerdan del elemento limitante? Ok, que no permite el desarrollo. Va por ahí. Arlet, ¿usted qué cree que sea el elemento limitante? De la propiedad común. ¿De una propiedad común? Sí. Ok. Ay, sí está. Bien, vamos a ver qué es el elemento limitante entonces. Como lo dice su nombre, limita, ¿no? ¿Pero qué limita? Bien, creo que sí les expliqué la clase pasada un poco, ¿no? Perdonen, no recuerdo la verdad, porque lo vemos en varias clases, ¿no? Y y a veces no me acuerdo si ya se los expliqué a unos o no. Entonces vamos con esto, ¿no? Ya para el próximo semestre, pues sí se supone que ya deberían de haber visto el elemento limitante. Bien. O la condición limitante. Todos los seres vivos necesitamos algo para crecer, ¿no? Condiciones óptimas para crecer. Necesitamos cierta cantidad de temperatura o rango de temperatura, cierta cantidad de agua, de luz,
y también cierta cantidad de nutrientes, ¿no? Como lo son el nitrógeno, el fósforo, potasio, azufre, calcio, magnesio, hierro, carbono, etc. Este barrilito lo explica bastante bien, ¿no? Imagínense que el organismo, o qué tanto crece el organismo, o se reproduce, qué tanto crece, es la cantidad de agua que hay. Si hay más agua, pues es que creció más, ¿no? Si hay menos agua, es que creció menos. Ahora, cada tablita son cosas que necesita el elemento para poder seguir creciendo, ¿no? Necesita rango de temperatura, luz, agua, nitrógeno, fósforo, etc., ¿no? Entonces, así como el agua, este crecimiento va a llegar hasta donde se lo permita la condición que menos hay. ¿A qué me refiero? En el caso de los elementos, esto va a crecer hasta donde se lo permita el elemento menos disponible y que más necesite. Entonces aquí, como el nitrógeno es lo que menos hay y más necesita, no va a crecer más este organismo hasta que se le dé más nitrógeno, o la especie va a necesitar más nitrógeno para reproducirse más si no hay suficiente. Y si le proporcionamos más nitrógeno y después, por ejemplo, esta tablita de nitrógeno, bueno, vamos a ponerlo así de color verde, aumenta aquí porque le aumentamos la cantidad de nitrógeno, y sube nuestra tablita, ¿no? Entonces ya no se va a escapar por aquí el agua. Imaginemos, ¿no? Ya no se va a escapar por aquí el agua. Ahora, el agua se va a escapar por la tablita más baja, que en este caso sería el potasio, ¿no? O el fósforo. Entonces ya no dependería el crecimiento, el elemento limitante no sería el nitrógeno, sino que sería el fósforo o el potasio, porque es lo que está menos disponible y que necesita el organismo. Y así sucesivamente. Cualquier elemento puede ser el limitante, pero en la naturaleza, los elementos más limitantes o que se encuentran menos disponibles son el nitrógeno y el fósforo. ¿No? Entonces, claro, ¿qué tanto y tan rápido crezca una planta o qué tanto se reproduce? Sí depende mucho, ¿no? De la especie, del ADN que tiene. Es decir, si nuestros padres y todos nuestros ancestros han medido máximo unos 60 metros, por más que nos den de comer, si en nuestro ADN no está crecer más de 1,60, no vamos a poder llegar a los 2 metros. Por más que nos alimentemos bien, hagamos ejercicio, etcétera, sí podríamos llegar hasta 1,65 tal vez, ¿no? Porque ese es el potencial de nosotros, del organismo. Pero no vamos a poder llegar hasta los 2 metros, ¿no? Porque no está en nuestro ADN. Lo mismo en las plantas, podrían reproducirse mucho, pero va a haber un tope dependiendo de la especie, o lo mismo para qué tan grandes pueden llegar a ser, ¿no? Bueno, por eso, por ejemplo, las hierbas, ¿no? La hierba alta que hay luego en lugares más cálidos, puede llegar a medir hasta 2, incluso, bueno, hasta 2 metros, un poquito más, ¿no? Pero no vamos a encontrar hierba tan alta que se sostenga por sí misma que llegue a medir 5 metros, ¿no? O 10 metros. Porque su genética no se lo permite, el tiempo de vida tampoco, etcétera, etcétera. Pero bueno, sí va a depender de nuestro ADN, pero va a depender también de que alcance su mayor potencial el organismo por los elementos que hay ahí. Entonces, ese sería el elemento limitante. El que hay menos,
disponible que va a frenar el crecimiento de nuestro organismo o de un organismo, ya sea una planta o un animal. Entonces, el nitrógeno es un elemento limitante porque es muy difícil de encontrar. Ahora, hay algunos problemas con el nitrógeno. Si recordamos esta parte, ¿no?, del ciclo del nitrógeno acá, nos habla de los fertilizantes. Si nos damos cuenta, a ver, aquí, y aquí también nos habla de la fábrica de fertilizantes. Si no, podemos fijarnos, ¿no? Pues es un poco complicado que haya nitrógeno, ¿no?, disponible para todos nuestros cultivos, etcétera. Entonces, ya gracias a la ciencia, a los inventos y a la época industrial, pues hemos encontrado métodos para ¿cómo se llama? Para hacer fertilizantes con nitrógeno. ¿Para qué? Para poder llevar a cabo la agricultura en más lugares, que sea más eficiente, etcétera, etcétera, ¿no? Bien. Ok, entonces por los... pero bueno, ¿esto qué crea? ¿Qué crea el que haya, o qué ocasiona que haya más nitrógeno en nuestro planeta? Bueno, para empezar, a nivel industrial se producen más o menos unos 450 millones de toneladas de nitrógeno al año, de nitrógeno que pueden consumir nuestras plantas, mediante el proceso de Haber-Bosch, que es en donde reacciona el nitrógeno atmosférico con hidrógeno a altas temperaturas. Por eso hablan de también que puede ocurrir, ¿no?, de manera física, ¿no? Pero bueno, se reaccionan el nitrógeno con el nitrógeno a altas temperaturas y entonces se pueden ya fertilizar huertos, jardines, cultivos, etcétera. ¿Cuál sería el problema aquí? Bueno, que ese nitrógeno no se va a quedar ahí. Ese nitrógeno ya fijado y dado a la primer parte de la red trófica, que son las plantas, va a ser liberado al resto del ambiente, que también puede ser mediante la quema de combustibles. ¿Y qué provoca que haya más compuestos de nitrógeno en la atmósfera? Compuestos nitrogenados. Bueno, esto puede provocar lluvia ácida, donde uno de los componentes es ácido nítrico, y aumenta el efecto de invernadero mediante el óxido nitroso. Cuando estuvimos viendo lo del ciclo del carbón, recordemos que vimos gases de efecto invernadero, ozono, vapor de agua, dióxido de carbono, metano, y también está el óxido nitroso, que bueno, lo que hacen básicamente es aumentar, ¿no?, el efecto invernadero, que salgan menos rayos de sol, reboten más, ¿no?, rayos de calor con mucha energía, y pues bueno, se caliente más todavía nuestro planeta. Y entonces, bueno, ¿qué ocurre esto? Que pues bueno, crezcan otras plantas, entre otras cosas, ¿no? Y sí, bueno, en un momento podría hacerse más rico el suelo, etcétera, y crean más plantas, pero ¿cuál es el problema aquí? Que si nos damos cuenta, los fertilizantes que caen a la tierra van a derivar en escurrimientos,
y van a terminar en redes tróficas del mar. ¿No? ¿Y qué pasa si llegan al mar? Bueno, hay algo que se llama eutrofización, que es la hiperfertilización de los cuerpos de agua, que vamos a ver ahorita más adelante, cuando veamos ya el ciclo del fósforo. Entonces, es bueno para la agricultura haber encontrado un modo de fijar el nitrógeno, pero sí tiene ciertos problemas importantes en cuanto a esto. Ok, o puede causar problemas importantes. Bien, ¿vamos bien hasta aquí? ¿Hay preguntas? Sí, todo bien. Perfecto. Bien, entonces tenemos el ciclo del fósforo. Bien, ¿dónde podemos encontrar el fósforo? De manera natural, ¿no? ¿Dónde se le ocurre que podemos encontrar el fósforo en los seres vivos, Sassy? No sé. Ok. Pero no sé. Bien. Si recordamos, por ejemplo, uno de los compuestos principales del ADN sí es el nitrógeno por las bases nitrogenadas, pero el ADN y el ARN están formados por tres componentes que hacen que sean un nucleótido, ¿no? Es decir, cada partecita de acá es un nucleótido que va a estar conectado con los demás y van a crear la cadena de ADN que va a decir cómo vamos a estar formados y por qué y etcétera, ¿no? Bueno, cada nucleótido va a tener tres grupos de compuestos químicos que lo van a formar. El fosfato, la base de nitrógeno y una azúcar pentosa. Todos estos tienen carbono, todos tienen hidrógeno. Bueno, aquí no tiene carbono, pero sí tiene hidrógeno. Y todos estos tienen oxígeno, ¿no? Bueno, aquí tampoco tiene oxígeno, pero aquí sí, ¿no? Pero bueno, es lo que hay más. Ahora, aquí en la base de nitrógeno tiene nitrógeno y aquí el fosfato tiene fósforo. Entonces, es una de las partes más importantes porque, pues, bueno, forman parte de nuestro ADN. Pero también el fósforo lo podemos encontrar, ¿no? En los fosfolípidos que se encuentran en las membranas celulares. ¿No? Que permiten que nuestra membrana sea semiimpermeable, es decir, que sí entren y salgan algunos compuestos, pero otros no puedan. O también en el fosfato de calcio, que es uno de los componentes del soporte en los huesos, ¿no? Disculpen, ok. Entonces, esos son los lugares en los que podemos encontrar el fósforo, entre muchos otros más, ¿no? Y bueno, ya vimos por qué es importante, por ejemplo, para nosotros los seres vivos. Ahora, el ciclo del fósforo, a diferencia de otros ciclos, este sí es un ciclo relativamente lento, ¿no? La forma en la que podemos encontrar más comúnmente el fósforo es en forma de ion fosfato. No está aquí, perdonen. El ion fosfato se escribe así, ¿no? PO
4, PO4, ¿no? Vamos a ponerlo aquí. PO3. 3 menos porque la configuración es negativa, ¿no? Bueno, ok. En ion fosfato, ¿no? Ok. Entonces, en la naturaleza es como más lo podemos encontrar. Pero, pues bueno, ¿en qué lugares podemos encontrar pues nuestro dichoso y preciado fósforo? Bueno, lo podemos encontrar en las rocas sedimentarias, en aquellas que, híjole, ya no vieron suelos con el maestro Gustavo, ¿verdad? O tipos de roca. No. Okay. Pero está ignorado. ¿Perdón, cómo? No, que no lo vimos. Bien. Ok. Rápidamente. Tipos de roca, ¿no? Okay. Bien. Hay 3 formas, digamos, en las que principales en las que se puede crear las rocas, ¿no? Y por eso se deriva su nombre. Son las rocas ígneas, las sedimentarias y las metamórficas. Entonces aquí vemos claramente la diferencia entre ellas, ¿no? Las ígneas son aquellas rocas que se forman a través del vulcanismo. Sale la lava y se forman estas rocas, ¿no? Por eso tienen tantos poritos, ¿no? Luego tenemos las metamórficas y las sedimentarias. Las sedimentarias son aquellas rocas que se van a formar a través de, valga la redundancia, los sedimentos. Recordamos que los sedimentos son pues aquella materia, aquello tierrita, ¿no? Que encontramos y que se va a quedar pues en el suelo, ¿no? Y entonces este suelo va a ser un primer sedimento, ¿no? Pasa otro ciclo de tiempo y después vamos a ver que entró un nuevo sedimento, ¿no? Porque esto no se barrió, no voló, etcétera. Más bien, pues hubo más materia, orgánica o inorgánica, que se fue encima. Y luego, después, hay más materia que se va encima. Y luego otra vez más materia orgánica o sedimento que se va encima. Y así hasta que se hacen varias capas. Otra capa más. Otra capa más. Y otra capa más, etcétera, ¿no? Entonces, chicas, les pregunto, ¿la Tierra pesa? La tierra que usamos para nuestras plantas, que pisamos, etcétera, ¿pesa? ¿Tiene peso? Sí. Adelante, Arlet. Digo que sí. Exacto, tiene peso, ¿no? Cecil y Arlet estamos de acuerdo en que tiene peso. Entonces, si tiene peso, el que haya varias capas de sedimento, de tierra, ¿qué va a ser? Bueno, entre más abajo está, más peso y más presión hay encima, ¿no? Del sedimento. Entonces, las rocas sedimentarias se dan porque han pasado miles de años en los que este sedimento, sí, hasta aquí lo vemos, ¿no? Que se ven como las capas que se han ido quedando conforme pasa el tiempo. Y entonces hay un momento en el que este sedimento se comprime y se compacta tanto que en lugar de ser materia suelta, o tierrita o abono,
ya se convierte en roca. Y entonces así salen las rocas sedimentarias. ¿Cómo se llama? Si les ha tocado en algún momento cavar cavar la tierra, ¿no? O escarbar, o cuando eran niños, ¿no? Escarbaban en la tierra, jugaban con el pasto, el lodo, se podrían dar cuenta que, dependiendo también de dónde estén, primero la tierrita de hasta arriba está suelta y conforme vamos llegando más al fondo, va a estar estando más y más dura, ¿no? Más compacta y es más difícil llegar al fondo. Porque, bueno, se va compactando por el peso, ¿no? Entonces, esa es la roca sedimentaria. Tenemos por tercer lugar a la roca metamórfica, que esta presión que se da para formar la roca es porque hubo un movimiento tectónico, movimiento de las placas tectónicas, y entonces el suelo, la roca, se tuvo que mover, tuvo tanta presión que, bueno, se hizo la roca metamórfica, ¿no? Pero bueno, regresando a la roca sedimentaria, pues bueno, aquí tenemos muchos desechos de fósforo. Desecho de fósforo que se quedó encapsulado, desecho de fósforo y muchas otras cosas más, ¿no? Pero aquí se encuentra mucho fósforo acumulado, que si bien puede ser utilizado una vez que se desgaste la roca, por el momento, si no se desgasta, pues ahí se va a encontrar, y solamente algunas plantas especiales pueden empezar a romperla, como lo son los oportunistas, ¿no? Como el diente de león, etcétera, ¿no? Ahí donde luego no crece nada y ya crece el diente de león, ahí, ¿no? O el musgo, el líquen, etcétera, ¿no? Pero bueno, entonces tenemos, ¿no? Que lo podemos encontrar, en rocas sedimentarias, ¿no? En la ceniza volcánica también, en los aerosoles que salen, aquí, en los aerosoles que salen de la actividad volcánica, el polvo mineral, y bueno, lo podemos encontrar en varios lugares, pero principalmente se encuentra en el suelo en forma de roca. Entonces, ¿por qué es un ciclo lento? Bueno, porque en sí tiene que pasar cierto tiempo para que esta roca se desgaste, ¿no? Digo, volcanismo no hay en todas partes. Entonces, en lo que se desgaste esta roca es que se puede empezar a aprovechar el fosfato, ¿no? Entonces, pues esto provoca que sea lento, ¿no? Bien. Entonces, ¿cómo ocurre aquí el ciclo del fósforo, ¿no? Básicamente, básicamente, ¿no? Tenemos pues nuestras rocas con ion fosfato, ¿no? Y entonces la roca se va a desgastar en algún momento, ¿no? Y van a quedar los pequeños minerales pues esparcidos. Y entonces este fosfato en las rocas va a estar disuelto en el suelo en algún momento y va a estar como compuesto inorgánico. Entonces, nuestros queridos plantas, nuestros queridos autótrofos, fotosintéticos generalmente, van a absorber este fósforo y lo van a convertir pues en parte de su cuerpo, ¿no? Del organismo, en raíces, en hojas, en tallos, en flores, ¿no? En todo, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, lo usan para formar a sus células, ¿no? Entonces, los fosfatos van a quedar en compuestos orgánicos y estos van a pasar a través de la red alimenticia, ¿no? Los animales se comen a las plantas o las plantas tienen desechos y entonces estos animales pueden tener desechos o pueden morir y tener más desechos orgánicos, ¿no?
Y entonces estos desechos, si bien por ejemplo hay desechos en donde viven los seres humanos, pues los debemos de limpiar, ¿no? Porque no se pueden generar infecciones, etcétera. Pero en el mundo natural, pues bueno, están los desechos en el suelo, ¿no? Y estos desechos se van a descomponer al punto de hacer nuevamente fosfato inorgánico. Ahora, de aquí hay 2 sopas. Este fosfato inorgánico, bueno, básicamente 3 sopas más bien. Se puede volver a utilizar, ¿no? Por los organismos autótrofos. Puede sedimentarse, ¿no? Y hacer la roca sedimentaria, o se puede disolver en el agua. Y entonces aquí el fosfato nuevamente se acumula, hace el sedimento, y las rocas, pues bueno, pueden sí desgastarse aquí en el agua, o en algún momento que haya un movimiento de placas tectónicas de la Tierra, este sedimento puede volver a la superficie y regresar a todo este ciclo. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Es así la red? ¿No hay preguntas? Sí, todo bien. Ok, bueno, ok. Ok. Bien. Entonces, bueno, entonces básicamente así ocurre el ciclo del fósforo, ¿no? En nuestro planeta. ¿De dónde viene el fósforo, básicamente, no? Recordemos que nuestro planeta, Tierra, está hecho de capas, ¿no? Entonces, hay diferentes capas, y generalmente en el núcleo interno, o en el núcleo, donde está todo hiper mega caliente, ¿no? Y que te está hecho magma, pues bueno, en ese lugar donde está a temperaturas tan altas, se suelen formar los elementos. Se mezclan los átomos y se forman los elementos, ¿no? Se revuelven también ahí. Y entonces, conforme este magma, esta lava va subiendo y se va enfriando, pues bueno, pues se va solidificando hasta llegar al punto, ¿no? De ser frío, de ser sólido. Y pues bueno, cuando ya esté sólido, vamos a encontrar a nuestros elementos que van a empezar a utilizar, pues, nuestras plantas, ¿no? Algunas algas y así, ¿no? Y algunas bacterias, pero principalmente nuestras plantas, ¿no? Bien. Y bueno, ellas van a encargarse de que la materia inorgánica, procesarla y convertirla en materia orgánica para su beneficio. Y si nosotros, es decir, si los animales u otros organismos nos las comemos, pues entonces, pues también obtenemos pues la materia ya orgánica, ¿no? Ya procesada. Bien, el fósforo
se va a encontrar aquí solidificado o puede salir mediante el volcán, ¿no? Ya después aquí en la atmósfera se enfriará y listo, ¿no? Ok. Bien, entonces, si recordamos ahorita que vimos este ciclo del fósforo, nos hablaba, ¿no? De que aquí en las rocas puede sí desgastarse un poco dentro del agua, ¿no? Pero para que el fósforo que salga a la superficie, bueno, para que el fósforo salga a la superficie y pues se desgaste y siga con su ciclo, debe de haber entonces un movimiento tectónico. Es decir, recordemos que, bueno, ¿quiénes han escuchado sobre las placas tectónicas? Sassy, ¿la ha escuchado usted? Arlet, ¿ha escuchado de las placas tectónicas? Sí. Sí. Ok. Bueno, rápidamente, ¿no? Son las placas, ¿no? La parte fría y más externa de nuestra corteza de las capas de la Tierra, que pues bueno, están sobre algo más líquido y por lo tanto, al momento de tener que liberarse esta energía, se mueven, ¿no? Tenemos nuestras placas tectónicas y pues se mueven. Y bien, al moverse, dejan espacios, ¿no? Que permiten que salga más magma, ¿no? Y allá salga la materia prima, ¿no? El fósforo, por ejemplo. O hay placas que van una encima de otra, ¿no? Como aquí. Y eso también provoca que pues una parte de la placa que va hacia arriba va a quedar expuesta y pues se va a seguir desgastando por la acción del viento, del agua, del sol y por los organismos, ¿no? Entonces, cuando esta placa, perdón, cuando la roca, ¿no? Se desgasta, se le llama meteorización, que va a ser, pues bueno, cuando se va deshaciendo poco a poco, se va haciendo un mineral, ¿no? Y entonces ya va a pasar a todo nuestro ciclo, ¿no? Ok. Permítanme un segundito. Ok, entonces aquí tenemos otra representación de cómo es el ciclo del fósforo. Rápidamente, pues tenemos el fósforo que puede salir en forma de aerosol, ¿no? Y llega a las redes tróficas, empezando por plantas y terminando por descomponedores. De ahí puede pasar a ser disuelto en ríos y lagos o en el suelo, ¿no? Y entre ríos y lagos también se puede disolver en ambos lugares, ¿no? Y pasar de un lugar a otro, ¿no? Pero también de estar disuelto en ríos y lagos puede terminar en el océano, y de ahí sedimentarse en el océano y pasar a las rocas y nuevamente al fósforo disuelto en el suelo, o puede pasar entre las redes tróficas marinas y esté disuelto en el océano. Otra opción también es que mediante formas industriales, ¿no? Se procese el fósforo, se brinde mediante fertilizantes y estos fertilizantes pues van a estar en la tierra, pero también se van a escurrir y filtrar, ya sea dentro de la tierra o al océano, haciendo que el fósforo pues llegue aquí como nutrientes al océano. Una forma más natural también es que los peces tienen mucho fósforo, entonces las aves marinas se los comen. Estas aves tienen sus desechos con sus depósitos de excremento y entonces este fósforo pues bueno puede fertilizar el lugar, o si se deslava pues va a transportarse por medio de los ríos al océano. Y el depósito de fósforo en el mar pues bueno también va a ser utilizado por las algas marinas, ¿no?
y pues bueno, van a seguir la red trófica marina, ¿no? Por eso no sé si han escuchado que mucho del fertilizante se toma de las aves marinas, ¿no? Uno de los fertilizantes importantes se pueden tomar de las aves, se procesa mediante las aves marinas, ¿no? Ok. También pues aquí tenemos el depósito de fósforo en el suelo, las plantas lo absorben, y luego va para el resto de la red alimentaria, ¿no? Cuando los animales excretan o los organismos excretan o mueren, se van a volver a quedar como sedimento en el suelo y o vuelven a absorber las plantas o se vuelve pues una roca sedimentaria, ¿no? Y seguimos con el ciclo. Bien. Pues bueno, les comentaba yo también de la ley del mínimo y el máximo, ¿no? Y bien. Y les hablaba cuando estábamos hablando del tema de el nitrógeno, que el nitrógeno y el fósforo, lamentablemente, cuando se desajustan sus ciclos, ¿no? Pueden llegar a provocar lo que se llama eutrofización. ¿Han escuchado sobre la eutrofización? ¿Qué saben de la eutrofización? ¿O a qué les suena? Es exceso de nitrógeno en el agua. Ok. Arlet, ¿usted a qué le suena la eutrofización? No importa que esté erróneo, nada más, pues a qué le suena a usted. Eutrofización. Son el de base ácido, base y sal, agua. ¿Cómo? ¿Lo puede repetir, por favor? Son las sustancias de un ácido o alcalí. Ok, en el agua. Bien, gracias. A mí, por ejemplo, me suena a contaminación, ¿no? Del agua, básicamente, ¿no? Pero bueno, no es una contaminación común y sí es el exceso de nutrientes en el agua. Vamos a ver qué es la eutrofización y que es un problema muy importante derivado del desajuste del ciclo del nitrógeno y del fósforo en nuestro planeta. Bien, la eutrofización entonces es el proceso en el cual un cuerpo de agua tiene demasiada actividad biológica, al punto de que pues bueno, el cuerpo de agua se queda inhabitable para los organismos que ahí estaban. Entonces, son demasiados nutrientes haciendo que haya demasiados seres vivos ahí y llega un punto en el que ya no es posible para esos seres vivos vivir ahí. Ok, el proceso de eutrofización es un proceso natural. Generalmente, digamos aquí, ¿no? Vemos un lago, ¿no? Lo vemos cortado de manera transversal, ¿no? Pero, bueno, tenemos nuestro cuerpo de agua. Se ve que no es nuevo porque tiene un poco de sedimento, ¿no? Pero vemos una buena profundidad de agua. Y en esta hay algunas algas, ¿no?
a los lados, pero pues es hasta donde llegue la luz, ¿no? Tienen otros animales y se ve que el agua pues no tiene muchas microalgas dentro, ¿no? Aquí sí hay bastantes, aquí no. Y bueno, al no haber muchas cosas sobre la superficie del agua, hay muchas posibilidades de que haya una buena oxigenación. Hay un intercambio entre la atmósfera y el agua. Ok. Bien, con el tiempo, estas algas se van a seguir reproduciendo. Le van a dar alimento a los peces y a los patos y a todos los que estén viviendo ahí. Cuando estos mueran se van a descomponer. Las bacterias las van a descomponer. O cuando tengan desechos van a descomponerse, ¿no? Y se van a ir acumulando los sedimentos. Entre menos agua haya, hay menos oxígeno disponible. Y entre más algas haya, también hay menos intercambio. Algas flotando en la superficie, ¿no? Hay menos intercambio con la atmósfera de gases. Y entonces, pues bueno, las bacterias van a seguir descomponiendo. Todos los procesos de bacterias necesitan oxígeno para la eutrofización, por lo menos. Entonces, cada vez va habiendo menos oxígeno. Las algas también consumen oxígeno, a pesar de que dan oxígeno, también lo consumen. Y cuando mueren y se descomponen, también se utiliza más oxígeno. Los animales, cuando tienen desechos, estos cuando se descomponen, necesitan oxígeno. Cuando los animales mueren, también necesitan oxígeno. No ellos, pues, pero sus descomponedores. Entonces llega un punto que de manera natural, un cuerpo de agua se va a sedimentar lo suficiente y va a desaparecer. Ya no va a ser redituable. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre una eutrofización natural y una cultural? Una hecha por el ser humano. Bueno, que la natural puede llevar cientos de años, mientras que la hecha por el ser humano puede durar décadas en lo que se termina con esto, ¿no? Ok. ¿Cómo se lleva a cabo la eutrofización? Es un proceso, como les digo, natural, ocurre. Pero la rapidez en la que ocurre es el problema. Ok. ¿Por qué? Porque no permite que los organismos se muevan, encuentren nuevos lugares en los que vivir, se lleven a cabo procesos para regular la cantidad de oxígeno que se usa, ¿no? Es todo muy rápido, pero bueno. Entonces, digamos, en un ambiente natural, pues tenemos el paso de luz más libre, otro color, paso de luz más libre. Hay un equilibrio entre oxígeno, luz y alimento. Hay peces en capas profundas, ¿no? Porque también alcanzan el oxígeno por el intercambio, un poco de luz, etcétera, ¿no? Y pues las bacterias descomponedoras van a hacer su trabajo, van a descomponer. Sí van a usar oxígeno, pero aquí sigue habiendo un intercambio. Tenemos a las plantas, ¿no? Ok. Luego tenemos la eutrofización. Cuando ya se llevó a cabo un proceso más largo de eutrofización. ¿Qué pasa aquí? Si nos damos cuenta, por la materia orgánica que se dio aquí, pues bueno, se dio pie a que más plantas, ¿no?, crecieran, pero eso evita que haya un buen intercambio, ¿no?, de luz, oxígeno y otras cosas con el exterior. Hay poco paso de luz, ¿no? Y entonces,
La acumulación de los nutrientes de los organismos muertos y los desechos va a provocar un crecimiento desmedido de plantas y algas. Tanto si son nutrientes que llegaron de manera natural como si son industriales. Si son industriales, la cosa sería que esto se va a hacer mucho más rápido, que se va a acelerar este proceso. Y entonces, como todos estos procesos, incluso el de las plantas, necesitan oxígeno, muchos organismos van a morir por falta de oxígeno. Cuando estos mueren y no se descomponen de manera natural, o bueno, de la manera que suele ser, que en los descomponedores poco a poco, estos van a liberar toxinas, lo que va a contaminar más el agua y va a hacer que haya menos oxígeno, menos luz y así sucesivamente, ¿no? Ok. Y bueno, aquí nos habla rápidamente, ¿no? En una estructura más pequeña. Nitrógeno, fósforo. Estos nutrientes provocan el incremento del fitoplancton, ¿no? De las microalgas o de las algas, ¿no? Se reproducen más rápido porque comen más, pero llega un momento y pues bueno, los demás organismos también encuentran más comida y todos se empiezan a reproducir bastante rápido. ¿Qué pasa aquí? Como es tan rápido, no se descomponen tan rápido y se acaban los recursos como el oxígeno mucho más rápido. Entonces, después de esta explosión de algas, estas se mueren, se pudren, pueden generar toxinas y entonces el sedimento pues se va quedando o el agua se queda sin oxígeno, por lo tanto ya los seres vivos ahí no pueden existir o solo pueden existir algunos cuantos, pero peces ya no pueden, otras algas ya va a ser muy difícil, etcétera, etcétera. Entonces va a haber bacterias que van a ser más peligrosas, ¿no? Que se encuentren en estos lugares. Y bacterias peligrosas me refiero a que, pues, por ejemplo, cuando la gente llega a consumir de esta agua o tiene contacto con esta agua, le puede ser también peligrosa, ¿no? Si la consume se puede enfermar. Si la toca, también le puede salir algo en la piel y se puede infectar. Puede conseguir una infección de piel o le puede entrar agua, ¿no? Y se puede tener una infección. Entonces, pues no es ningún buen indicador, ¿no? Bien. Entonces, se pensará, ¿no? ¿Por qué si es un proceso natural hay un problema? Bueno. ¿O de dónde sale esto? Pues bueno, gracias a el movimiento industrial de generar fertilizantes, etcétera. Gracias a este movimiento, pues bueno, todo ese nitrógeno y ese fósforo que regulaba la cantidad, ¿no?, de algas que había o de plantas que había, ahora que se ha procesado en la industria para poder hacer crecer más rápido y más fácil las plantas, pues bueno, cuando se mantiene en la tierra tal vez no hay tanto problema, pero siempre hay escurrimientos. Puede haber escurrimientos a los cuerpos de agua, al océano, y entonces estos procesos se van a la eutrofización cultural se lleva a cabo dejando lugares como estos, ¿no? Sácil, usted que vive pues cerca de Xochimilco, me imagino que, o bueno, no sé si ha tenido la pues no sé si llamarlo oportunidad, ¿no? Pero sí ha pasado por los canales que están extremadamente contaminados, ¿no? Y que ya se ve el agua como más quieta, más babosita, huele mal, ¿no? Llega a tener muchas algas y se empiezan a encontrar peces muertos. ¿Peces muertos? Sí. Okay. Sí, yo entiendo ahora entonces el proceso de eutrofización, donde por acción humana, con el uso de los agrotóxicos, pues como están cerca de los cultivos, esas son en Xochimilco, pues
ahora el exceso de nitrógeno hace que se pongan estas algas y sí, huele a veces a podrido, hay pececillos muertos y el agua pues está cada vez más estancada. Exactamente, ¿no? Se liberan otros químicos también ahí, entonces pues se vuelve invivible para estos organismos pues estar ahí, ¿no? Aparte de otros tipos de contaminación que hay en Xochimilco, como especies invasoras, entre otras cosas. Entonces, lamentablemente sí se ha vuelto el canal de Xochimilco, que antes era un lago, ¿no? Pues un lugar de bastante caótico en ese sentido ambiental, ¿no? Lamentablemente. Bien. Ok, entonces, pues esta eutrofización genera lugares en donde pues ya no hay oxígeno, ya no pueden vivir los organismos, ¿no? Ya los peces se mueren porque no tienen que respirar, entre muchos organismos más, ¿no? Y entonces, estos procesos de eutrofización derivados de la agricultura industrial actual, y no son exactamente solo por los agrotóxicos, sino en general agroquímicos, ¿no? Que han sido utilizados en exceso, al día de hoy han creado lo que se le llaman zonas muertas. ¿Qué son las zonas muertas? Bueno, son lugares donde está el nivel de eutrofización y ya de toxicidad que se hizo porque ya hay tanta materia orgánica muerta que no se pudo descomponer de manera adecuada y se acabó el oxígeno, como les comentaba, que pues bueno, ya no puede vivir nada ahí, ¿no? Ya no hay oxígeno, están en condiciones de hipoxia, ¿no? Este es un mapa del 2008, nada más para que lo piensen, ya tiene me parece 17 años, ¿no? Bueno, no sabemos cómo esté ahorita. Podría conseguir un mapa más actual, creo que lo voy a hacer, pero bueno. A 2008, estas eran las zonas muertas en nuestro planeta. En este mapa vemos, por ejemplo, 3 colores principales, ¿no? Donde los que destacan, ¿no? Son en donde hay más población. Bueno, hay más carbono orgánico, más población. Los 3 destacan, ¿no? Entre más oscuro sea el color azul, es donde hay más partículas de carbono orgánico, ¿no? Nos damos cuenta que pues es más cerca de donde están los continentes. Es normal. Bien. Luego tenemos aquí en color amarillo, entre más oscuro, amarillo oscuro, más cafecito, más ocre, es donde la población es más densa. Aquí, acá, más o menos por acá, acá, y por aquí, ¿no? Ok. Y ahora vemos algunos círculos, ¿no? Dame un segundito. Así ya vamos a acabar. Okay. Algunos círculos, ¿no? De color rojo, donde nos muestra cuántos kilómetros de zona muerta, cuántos kilómetros de agua no tienen oxígeno. Si el punto es muy pequeño, puede ser 0.1 kilómetros, ¿no? Pero los círculos más grandes llegan a ser hasta 10 kilómetros cuadrados de zonas en el océano que no tienen oxígeno, imagínense. Y si nos damos cuenta, los círculos más plagados, ¿no? Donde hay más de estos círculos son lugares, ¿no? Donde, pues sí, en parte hay bastante población, ¿no? Pero también son lugares, ¿no?
que pues se llegaron a dedicar a la agricultura o que tienen desechos, ¿no? Entonces vemos aquí que tenemos zonas muertas enormes, ¿no? Cerca de Europa, a orillas de Estados Unidos, cerca de nuestro Golfo de México, igual a orillas de Estados Unidos, Canadá. Y sí tenemos algunos puntos en países latinoamericanos, ¿no? Africanos, algunos bastante variados más en Europa y en Asia también, ¿no? Y en Oceanía sí tenemos algunos puntos, ¿no? Entonces nos damos cuenta que este problema, ¿no? de hipoxia para nuestro mundo, pues bueno, es bastante preocupante, ¿no? No sabemos cómo está actualmente, pero bueno, esto es nada más para representar cómo estaba en ese entonces, ¿no? Entonces, pues es una de las consecuencias, nuevamente, ¿no? De, ¿cómo se llama? Del desajuste en los ciclos biogeoquímicos de nuestro planeta. Además de que recordemos que cada ciclo, cada elemento tiene su propio ciclo biogeoquímico. Pero, aunque cada uno tenga su propio ciclo, estos no están aislados, es decir, el azufre no va a estar aislado del oxígeno, ni del agua, ni del fósforo, ni de ningún otro elemento. Estos elementos en algún momento se vuelven a juntar y entonces si un ciclo biogeoquímico se desajusta, también va a afectar en algún otro modo a los otros ciclos biogeoquímicos. Bien. Bueno, esta imagen la puse porque hay muchas maneras, o hay algunas maneras, ¿no? De medir el oxígeno en los lugares. Está la forma, pues ya mediante aparatos, con sensores, ¿no? Que, pues bueno, pueden ser más o menos específicos. Y también tenemos, pues, la forma de laboratorio, donde, pues, se utilizan algunos químicos como, ¿cómo se llama? Ácido sulfúrico, entre otros, pues para mediante algunos cálculos y uso de químicos, pues ver cuánto oxígeno hay o no en algún lugar, ¿no? Hay porcentajes de oxígeno mínimos para la vida requeridos, ¿no? Y bueno, así pues se ha podido encontrar, ¿no? Si el lugar es habitable o no, etcétera, ¿no? Para la vida acuática. Bien, vámonos a ir un poquito rapidito porque ya es el último tema, es el de azufre, pero tenemos 10 minutos, ¿no? Ok. Bien, permítanme un segunditito rápido. Bien, entonces, de todos los ciclos, ¿no? De los elementos principales, ¿no? Ya vimos el TONP y nos falta la S, ¿no? El del azufre. El ciclo del azufre no es tan popular en cuanto a fuentes de información de los ciclos bioquímicos, porque a pesar de que sí es bastante importante, pues bueno, ya no es tan importante como los primeros 5 elementos, ¿no? Pero a final de cuentas el azufre es muy importante y es uno de los principales, nuevamente uno de los principales compuestos en nuestro o elementos que componen a los seres vivos, ¿no? Bien, entonces vamos a ver cómo se lleva a cabo el ciclo del azufre, ¿no? Primero vamos con este esquemita rápido, ¿no? Y bueno, tenemos a nuestro azufre, ¿no? Azufre atmosférico, que puede conocerse como dióxido de azufre. Azufre en la atmósfera, ¿no? Bien, este azufre se puede convertir en sulfato y del sulfato tiene dos opciones.
puede quedar, ¿no?, como depósitos sedimentarios o evaporitas, ¿no?, o puede ser utilizado el sulfato por las plantas y entrar, ¿no?, al ciclo biológico. Pasar como azufre orgánico reducido, luego los microorganismos siguen procesando el azufre, se descompone y llegamos... Un segundo. Perdón. El ácido sulfídrico puede pasar a ser oxidado por las sulfobacterias para convertirse en azufre como tal, y después seguir oxidándose para llegar nuevamente a ser sulfato por las quimiobacterias o fotobacterias, ¿no? Ok. Después, este sulfato también puede, en vez de irse por las plantas, pasar por el desulfovibrio y nuevamente pasar a ser ácido sulfídrico. Este ácido sulfídrico también tiene el camino de poder pasar a ser sulfuros metálicos en carbones y entonces también mediante el magma pueden volver, ¿no?, a la atmósfera mediante la combustión, la minería, la meteorización, el desgaste de las rocas, ¿no?, el vulcanismo, la industria o la erosión. Y nuevamente pasar a la atmósfera. Ok, ahora, explicado a términos ya un poquito más gráficos, ¿cómo ocurre esto? Bueno, tenemos nuestro ácido sulfúrico, nuestro sulfato, ¿no?, y nuestro dióxido de azufre, ¿no? Mediante la vulcanización, pues bueno, es liberado a la atmósfera, a la tierra y al agua, ¿no? Tenemos el ácido sulfídrico también de las aguas. Y bueno, mientras se mantiene en el ambiente, también por la combustión, ¿no?, puede pasar por el dióxido de azufre o el sulfato, ¿no? Y entonces seguir en la atmósfera y en algún momento cuando hay tal concentración, ¿no?, en la atmósfera, pues bueno, por acción natural, ¿no?, de nuestro planeta, pues empieza a llover, ¿no? Pero esta lluvia no solamente tiene H2O, tiene otros elementos y entre ellos pues está el azufre. El azufre en cantidades pues más concentradas que provocan la lluvia ácida. Y bueno, la lluvia ácida no es como muy bonita que digamos, ¿no? No sé, Cecil, si le ha tocado presenciar que haya lluvia ácida, ¿no? Es un tipo de agua que, pues bueno, en la ciudad, ¿no? Allá en la Ciudad de México es lamentablemente, pues no poco común, ¿no? Si llega a ocurrir, o algo casi parecido a la lluvia ácida, ¿no? Y este tipo de lluvia apesta, ¿no? Huele mal, la ropa huele mal cuando te llueve ese tipo de agua. Si está en contacto con la piel puede generar algún hormigueo, ¿no? Y pues no es recomendable beberla, ¿no? No sé, Cecil, si ha tenido contacto con la lluvia ácida o algo parecido. Sí, hay veces en la ciudad central cuando llueve, después pica la piel, la comezón. Entonces, pues eso ha traído que también cambie la relación de las personas con el agua o con la lluvia, con estos elementos naturales, porque cuando llueve, pues inmediatamente
inmediatamente la gente corre, se va a esconder. Y por ejemplo en otros lugares, no sé, en Veracruz llueve y pues se siente la diferencia, como si el agua estuviera más ligera y pues para nada pica ni es como molesto. Así es, exactamente. Arleta, ¿a usted le ha tocado estar en presencia de lluvia ácida? Es decir, cuando ha llovido, ¿le ha llegado a dar comezón la piel o huele mal el agua o algo así? No me ha llegado. Qué bueno. No. Ok. Sí, afortunadamente este es un evento que ocurre más en las grandes ciudades, ¿no? Y afortunadamente en las comunidades más rurales pues no ha ocurrido eso porque no hay tal nivel de contaminación, ¿no? Pero pues sí, siempre se puede correr el riesgo de que si se contamina más nuestro planeta pues ocurra eso, ¿no? Y como dice Cecil, pues sí, cambia la relación de la lluvia, del agua, de las personas pues con ellas, ¿no? Bueno, ok. Entonces, ay, perdón. Ok. El azufre, entonces llega aquí, ¿no? A la Tierra. Uh-huh. Y pues bueno, de algún modo, pues hay cierta descomposición orgánica. Uh-huh. Y bueno. También el azufre puede encontrarse, ¿no? En forma de sulfato, como se mencionaba aquí, ¿no? Uh-huh. Y ser absorbido pues por las plantas, ¿no? Mediante pues bueno, los compuestos que se encuentran en la tierra, es absorbido por las plantas, ¿no? Se lleva a cabo pues toda la red trófica, pero de la red trófica, de la red biológica, pues bueno, pues bueno, sale oxígeno, ¿no? Que pues bueno, también en algún momento se puede llegar a por medios químicos y físicos se llega a revolver pues con el azufre que existe en la atmósfera, ¿no? Vemos aquí SO2 y luego aquí un SO4, ¿no? Es decir, se le aumentó el oxígeno, ¿no? Bien. Ok, bien, el azufre nuevamente no es algo malo, por decirlo así. El exceso de algunos compuestos de azufre sí son perjudiciales para la naturaleza, para los seres vivos, pero no es algo malo, es algo que necesitamos, ¿no? Ok. Bien. También aquí el azufre se puede encontrar, ¿no? Disuelto en el mar, ¿no? Como nuevamente sulfato. Y pues bueno, hay un intercambio entre sulfato y ácido sulfídrico, ¿no? Los organismos, pues bueno, lo procesan, ¿no? Y pues bueno, puede llegar a sedimentarse, ¿no? Y hacerse pizarras y otras rocas con sulfuros. Uh-huh, uh-huh. Y después, pues bueno, se queda en la tierra, se mueven las placas tectónicas, etcétera. Y hay algún punto, ¿no? En que la meteorización y la erosión liberan nuevamente uh-huh, sulfato al aire y se repite aquí el ciclo, ¿no? Otra opción, ¿no? Es que lo encontremos en forma de carbón y petróleo. Uh-huh. También, y bueno, llegue a los pozos petrolíferos y minas y nuevamente pues se extraiga y se quemen los combustibles y regresemos al ciclo, ¿no? Otra opción es que, bueno, se encuentre aquí el ácido sulfídrico pues en la tierra, ¿no? Hay un intercambio mediante procesos químicos y físicos biológicos, ¿no? Que se va a convertir a sulfuros de hierro y estos van a pasar a ser carbón y petróleo, ¿no? Y nuevamente pues se puede quemar los combustibles fósiles, ¿no? Bueno, los combustibles y regresar al mismo movimiento. O puede, entre el intercambio de gases del agua y la atmósfera, hacer ácido sulfídrico gaseoso, uh-huh, que se convierte después en sulfato, uh-huh, y después pues bueno, aquí bueno, pasar a sulfato y sigue en el ciclo aquí
en la atmósfera y con los demás elementos, ¿no? O también puede, mediante el viento, ¿no?, ser levantado junto con la sal marina y llegar a otro lado, ¿no?, y ser utilizado por otros organismos, como los autótrofos. Tenemos otro esquemita. ¿Tienen clase jóvenes ahorita a las 3? No. Ok. Bien, me voy a ir rapidito, ya nomás para terminar esto. Y listo, ¿no? Ok. Bien. Otro esquemita, ¿no? Tenemos el sulfato en agua. Nuestro sulfato. Y pues bueno, puede ir a parar a depósitos sedimentarios, también conocidos como evaporitas, o puede ir a llegar a las plantas, ¿no?, a los autótrofos, o puede ir a llegar a parar por medio del desulfivibrio, a convertirse en ácido sulfídrico. Bien, si se quedan los evaporitas, bueno, pues quedan los sulfuros metálicos, carbones, ¿no? Y pueden llegar a ser combustionados, minados, meteorizados, vulcanizados, industrializados o erosionados, ¿no? Y en algún momento llegar a la atmósfera. Si pasa por las plantas, ¿no?, va a pasar seguramente por la red trófica, red alimentaria, y después los desechos de los seres vivos van a pasar por los microorganismos, ¿no?, que van a convertir el azufre en ácido sulfídrico. Y bueno, una vez que llega al ácido sulfídrico, ya sea por el desulfivibrio o por el resto de la red trófica, pues bueno, está la posibilidad de que se descomponga a dióxido de azufre en la atmósfera. Y este dióxido, pues bueno, regrese, ¿no?, a ser sulfato aquí al agua, a los cuerpos de agua, o que se oxide, quede como azufre, ¿no?, se oxide más y entonces regrese a ser sulfato otra vez, ¿no? O mediante las sulfobacterias, regrese directamente a ser sulfato, y se repite el ciclo. Finalmente, tenemos pues bueno, este pequeño esquemita. El azufre, ya sea en forma de ácido sulfídrico, dióxido de azufre o sulfato, es liberado por las emisiones volcánicas. Se transporta mediante la atmósfera, el viento, el suelo, el océano. Y bueno, por la espuma de mar sale sulfato, ¿no? En el océano después hay emisiones biogénicas y salen compuestos reducidos de azufre. También, ok, eso desde el océano, ¿no? También tenemos desde la atmósfera, que tenemos el dióxido de azufre y el sulfato, ¿no? Y mediante la lluvia que están en la atmósfera y mediante la lluvia y otras deposiciones, pues caiga, ¿no?, el sulfato al océano o a la tierra y se sedimente. También hay deposiciones secas, como se comentaba, ¿no?, y se queda en la tierra, y esto en algún momento se lave y llegue al océano, o pues se quede aquí en la parte terrestre. También puede hacer nuevamente la combustión de combustibles fósiles, y salir dióxido de azufre. Quedan en rocas ígneas también, ¿no? Y también volverá a ser liberada a la atmósfera por emisiones biogénicas terrestres, ¿no? Bien, pues básicamente y de manera bastante rápida, estos son los ciclos biogeoquímicos, ¿no? Los principales, nuevamente, cada uno tiene su propio ciclo, pero todos tienen e intervienen con otros, ¿no?
Ok. Me parece que se les dejó la última tarea, ¿verdad? Vegetación de México. Bien, ¿tienen alguna duda acerca de la tarea que se les dejó? La última de Vegetación de México. Yo sí la revisé, pero como que sí me quedaron dudas. ¿Me lo podría explicar? Sí, ok. Bien. Híjole, no les subí el ejemplo, ¿verdad? Ay, qué bárbaro. Ok. Les subo el ejemplo un poquito más adelante. No lo tengo en este dispositivo. Pero bueno, básicamente, voy a cortar un ratito.